Para toda aquella persona que conociera a los Turpin antes de lo que sucedió en 2018, los consideraba una familia normal. Un tanto numerosa, sí, pero no parecían existir señales de alerta. Desde fuera de la casa ubicada en el número 160 de la calle Muir Woods, en Paris, California, la familia integrada por 13 hijos, aparte de sus padres, David Allen y Louise Ann Turpin, parecían felices. Incluso cuando había algunas cosas que no parecían cuadrar, como por ejemplo que los vecinos nunca escuchaban ruidos esperables en una casa en la que vivían 13 niños, y tampoco los veía fuera de la misma muy seguido. Nadie sospechaba el verdadero infierno que sucedía dentro de las puertas de esa casa. En todo caso, y según palabras de una de las vecinas de la familia, Wendy Martínez, eran un poco raros, pero no parecía haber razón para llamar a las autoridades. Otros vecinos, como Glenn Valdez, aseguró que mucha gente en el vecindario, al igual que él, no sabían con exactitud cuántas personas vivían en la casa de los Turpin. Glenn declaró a la prensa que solo había visto 3 niñas y un varón. Fue a los únicos que vi. Quienes sí sabían cuántas personas vivían en la casa también notaban cosas extrañas, como que ninguno de ellos había visto nunca a David y a Louise hacer compras suficientes para una casa en la que vivían 13 niños. Es decir, nunca los veía comprar o llegar a su casa con la cantidad de comida que uno esperaría que una familia de ese volumen necesitara comprar. Otra cosa que a muchos les llamaba la atención era que nunca recibían visitas. Aunque tenían 13 hijos, ninguno de ellos parecía tener amigos que invitaran a casa. Algo bastante raro, ¿no? Si al igual que los vecinos de la familia y a mí, lo que les conté hasta el momento es extraño, los siguientes datos van a parecer todavía más raros. Ninguno de los 13 hijos de los Turpin iba a la escuela. Sus padres habían registrado tener herramientas necesarias para poder educarlos desde su hogar, algo que es bastante común en Estados Unidos. Pero debemos tener en cuenta que no se trataba de un único niño o 2 en edades similares, sino de 13 niños que para el momento en que ocurrieron los hechos iban desde 2 hasta 29 años de edad, por lo que es poco creíble que tuvieran las herramientas para educar a todos ellos formalmente. Todavía más raro es el hecho de que la familia, en especial sus hijos, seguían un horario contrario al resto del mundo. Durante el día dormían y ningún sonido se oía de la casa, pero en la madrugada se podían oír ruidos o ver siluetas de los niños en las ventanas de la casa. Sin embargo, el hecho de que sus padres subieran a redes sociales como Facebook imágenes de vacaciones familiares en lugares como Disney de vez en cuando, como en el año 2012, disipaba las dudas de muchos de sus conocidos. Incluso cuando esas fotos tenían también una aura un tanto extraña. Por ejemplo, se ve a todos sus hijos vestidos de forma prácticamente igual, con cortes de cabello también muy similares entre sí, sin importar la diferencia de edad o de género. De este tipo de fotos hay unas cuantas, casi siempre una por año, poco antes de subir la imagen de sus supuestas vacaciones familiares en Disney. David y Louise habían compartido en 2011 una foto de la familia en una capilla de Texas, donde el matrimonio renovó sus votos siendo casado esta vez por un imitador de Elvis frente a sus 13 hijos, quienes otra vez estaban vestidos todos iguales. Las fotos en conjunto con la vida normal que la pareja parecía llevar, estando bien vestidos, utilizando autos modernos y el empleo como ingeniero de una importante compañía, fueron suficiente para que nadie indagara sobre lo que realmente pasaba en la casa hasta el 14 de enero de 2018, cuando todo cambió. Ese día, poco antes de las 6 de la mañana, Jordan Turpin, de 17 años, logró escapar de la casa ubicada en el número 160 de la casa Muir Woods a través de una ventana. Una vez fuera de la propiedad, llamó al 911 con un celular que no tenía tarjeta SIM o servicio más que para llamar a un servicio de emergencia. Lo que el adolescente hizo inmediatamente. Hoy por hoy, la llamada completa está disponible en YouTube, como cientos de páginas web. Lo primero que hizo Jordan a la operadora fue lo siguiente: acabo de escapar de mi casa porque vivo con una familia de 13 hermanos y nuestros padres abusan de nosotros. 2 de mis hermanos están encadenados a la cama. Así empezaba una llamada que duraría más de 20 minutos en la que la joven rogó por que la ayuda llegara pronto. Estaba segura de que si las autoridades demoraban tanto, ella como sus hermanos perderían la vida a manos de sus padres. El problema era que Jordan no sabía su dirección,
No era capaz de decirle a la operadora dónde vivía. Llevaba desde que se había mudado a esa casa en 2014 sin salir de ahí sola. No recordaba el número de su casa o entre qué calles se encontraba la casa. De hecho, tuvo que leer la dirección de un panel que encontró en el buzón. No he salido mucho, no me dejan salir mucho. No sé nada sobre las calles o nada, explicó a la operadora, que escuchaba atónita todo lo que le comentaba. Después de todo, no es común que un adolescente de 17 años no sepa indicar dónde está su casa, y mucho menos las condiciones que ésta describía. Y que minutos después, cuando la policía llegó, demostraron ser incluso peores de lo que Jordan había logrado contar en la llamada telefónica. Cuando la primera patrulla policial entró a la casa, se encontró con una escena digna de una espeluznante película de terror. Se encontraron con que los 13 hijos de la pareja Turpin estaban encerrados en la casa. 7 de ellos tenían más de 18 años, y como dije antes, el menor tenía 2 años y el mayor de todos 29 años. Algunos de ellos estaban encadenados a su cama, como Jordan había informado al 911, pero absolutamente todos presentaban muestras de ser víctimas de maltrato. Se los veía extremadamente descuidados y demacrados. Estaban malnutridos, pálidos, con claros signos de maltrato físico y psicológico. Tal era su apariencia que una vecina que los vio salir acompañados por la policía dijo que parecían vampiros de lo pálidos que estaban. Por supuesto, lo primero que se hizo fue proporcionarles atención médica, gracias a la cual se confirmó que llevaban años sin atención médica ni sanitaria. Mientras ella y sus hermanos eran atendidos, Jordan fue capaz de contar la historia de su vida desde que había nacido y los horrores que había tenido que enfrentar. Sus padres, David y Louise, de 56 años y 49 años respectivamente, fueron arrestados ese mismo día, 14 de enero, alrededor de las 9 de la noche, bajo los cargos de negligencia y maltrato infantil. Las declaraciones de los hermanos y la investigación policial permitieron que en los siguientes días se diera a conocer más de cómo David y Louise habían sometido a sus hijos de la forma más horrible posible. No solo eran maltratados de forma física y psicológica, sino también eran abusados sexualmente de forma constante. Tenían completamente prohibido salir de su casa o socializar con cualquier persona fuera de la familia. Ya sabemos que no tenían la posibilidad de salir a clase, y como bien informó Jordan, a la mayoría de su tiempo lo pasaban atados con cadenas a sus camas, pero también habían llegado a ser puestos en jaulas como si fueran animales. Sus padres le decían estar protegiéndolos del azúcar y la cafeína, cosas que endemoniaban para justificar las rígidas reglas que les imponían. Pero no piensen que por esto les alimentaban de forma saludable. De hecho, jugaban a una especie de juego psicológico macabro en cuanto a la comida. Les ponían todo tipo de postres delante de ellos para hacerlos desear, pero nunca se los daban. En su lugar, les terminaban dando bocados con mortadela o mantequilla de maní, lo que para los niños eran manjares, ya que sus padres los dejaban llegar a tal punto de hambre que comían hielo o sobres de salsa de ketchup de los típicos que se consiguen en los restaurantes de comida rápida. No tenían permitido entrar a la cocina, y si llegaban a encontrarlos robando comida de ahí, eran castigados fuertemente con palizas e incluso estrangulamientos. Otras de las formas que tenían para ejercer violencia sobre ellos era con la higiene, o mejor dicho, la ausencia de esta. Tenían permitido bañarse una vez al año, por lo que vivían entre la suciedad, y eso afectaba ampliamente su salud y por lo tanto su desarrollo físico y cognitivo. No les permitirían tirar la cadena del inodoro cuando la utilizaban para no gastar agua, y tampoco los dejaban ir al baño cuando estaban castigados, algo que era cosa de todos los días. Por supuesto, gracias a este impedimento, casi todas las habitaciones de la casa estaban sucias con orina o restos fecales de los niños, que estando encadenados a sus camas u otros muebles, no tenían otra que hacer sus necesidades en el mismo lugar de los que estaban obligados a estar. El maltrato que habían sufrido era tanto que la más grande de los 13 hijos apenas pesaba 41 kilos. Cuando fue ingresada a un hospital, todos ellos estaban debajo del peso adecuado para su edad y demostraban tener incontables secuelas de los maltratos a los cuales habían sido sometidos. Por ejemplo, ninguno de ellos aparentaba la edad que realmente tenía. Incluso Jordan, quien había llamado a la policía, hablaba como una chica de 17 años. Se expresaba como alguien de 10 años
y apenas tenía idea del mundo exterior. Fuera de su casa, el mundo era un misterio para ellos. Incluso algunos de sus hermanos no tenían idea de qué era ser policía, mucho menos un doctor, una enfermera, un medicamento u otras tantas cosas básicas que cualquier niño conoce. Para la policía fue complicado determinar el momento exacto en que los maltratos sistemáticos hacia sus hijos comenzaron por parte de David y Louise. Una primera hipótesis manejó la posibilidad de que la violencia hubiera iniciado en 2014, cuando la familia se mudó a Paris, California, desde Texas. Sin embargo, los niños parecían llevar mucho más tiempo siendo víctimas de la negligencia y abuso de sus padres. Esto, en conjunto con una declaración de bancarrota por parte del matrimonio en el 2010, hizo pensar a los detectives concluir que el maltrato provenía como mínimo desde entonces, cuando todavía vivían en Texas y se vieron con importantes problemas económicos, lo que podría haber empezado con aquella macabra obsesión por ahorrar prohibiendo a sus hijos bañarse, comer dignamente, educarse, tener ropa y demás. Dentro de estas maniobras para ahorrar dinero, el matrimonio había declarado a las autoridades de California su hogar como una escuela en la que su mujer no era una ama de casa, sino una educadora, evitando así tener que pagar impuestos. Aún así, todos los años, los 15 viajaban una vez al año a Disney o a un lugar similar en el cual poder tomar una foto que sus padres subían a redes sociales luciendo ropa nueva que inmediatamente después la hacían sacar para volver a la miseria de un hogar en el que fueron víctimas de tortura prolongada. Su aislamiento total del mundo exterior era una forma de asegurarse de que no podrían denunciar o alertar a nadie sobre la forma en que los trataban o siquiera identificar que lo que hacían con ellos estaba mal. Para los hermanos, todas las familias eran como la suya. Incluso cuando su rutina era extraña, no tenían con qué compararla. No tenían acceso a internet, no socializaban con nadie y muchos de ellos ni siquiera habían salido en años de su casa. Era imposible que supieran que existía otra forma de vida, además de la que ellos. Sin embargo, Jordan logró averiguarlo. Como comenté antes, su día transcurría de forma inversa a lo que transcurría para el resto de la sociedad. Eran obligados a dormir durante el día y la noche. Mientras estaban despiertos se les obligaba a memorizar versículos de la Biblia que debían recitar correctamente al día siguiente si no querían ser castigados. A quienes así lo hicieran y fueran más grandes, como Jordan, se les otorgaban ciertos beneficios como ser capaz de escuchar música. Fue así como la adolescente empezó a descubrir un mundo nuevo a través de esta misma plataforma, YouTube, y a notar que lo que hacían sus padres era llanamente abuso. Para Jordan, escapar no fue fácil para el momento que lo hizo ese día de enero de 2018. Llevaba un año con la idea en su mente, pero el miedo a ser castigada o a lo que hubiera en el mundo exterior hacía que abandonara la idea fugazmente para seguir con su día hasta que finalmente no pudo más y esa mañana se decidió a escapar. Llevaba más de 2 años intentando hacerlo. El juicio. El 22 de febrero de 2019, a más de un año de estar arrestados con una fianza de $13 millones, uno por cada hijo, tuvo lugar la primera audiencia de este juicio con la Corte del Condado de Riverside, donde se les acusó formalmente a David y Louise con 14 cargos a cada uno por tortura, 3 cargos por maltrato infantil, 4 más por secuestro y 6 cargos más por crueldad hacia un adulto dependiente o con necesidades especiales. Durante esta audiencia, ambos se declararon culpables de los cargos en un intento de evitar un juicio o que la fiscalía buscara la pena de muerte o cadena perpetua. Sin embargo, su estrategia no funcionó y ambos fueron llevados a juicio más adelante ese mismo año, que fue ampliamente cubierto por la prensa. En el juicio pasaron varias cosas interesantes y cuestionables. Por ejemplo, David declaró que nunca había sido su intención dañar o maltratar a sus hijos y que de hecho había estado convencido de que lo que estaba haciendo era lo mejor que podía hacer por ellos. Irónico, ¿no? Más allá de estas palabras, en mi opinión completamente irónicas y poco verdaderas del patriarca de la familia, uno de sus hijos le dedicó palabras de cariño. Amo a mis padres y les he perdonado muchas cosas de las que nos hicieron. Aunque ellos no nos criaron de la mejor manera, me alegra que lo hayan hecho porque me hizo la persona que soy ahora. Les agradezco por enseñarme sobre Dios y la fe.
Aunque otras de sus hijas consideró que sus padres le habían quitado la vida entera y recién entonces podría recuperarla. La pareja escuchó a sus hijos mientras lloraba desconsoladamente, como si no hubieran sido ellos los responsables de someterlos a tales maltratos. Resumiendo los testimonios, el fiscal del caso declaró que el caso de los Turpin era uno de los casos que atormentaban por la cantidad de depravación humana que existe en ellos. El argumento de buenas intenciones que pretendieron utilizar para defenderse David y Louise no sirvió para nada. No existía forma de excusar su comportamiento. No hay razón o motivo válido para someter a niños, y mucho menos a sus propios hijos, al tipo de maltrato que ellos lo habían hecho. Y el tribunal pensaba igual, por lo que terminó condenando a cada uno de los acusados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, solo después de haber cumplido 25 años en prisión. El juez a cargo de impartir la sentencia, el magistrado Bernard Schwartz, definió como cruel, inhumano y egoísta el trato que los Turpin habían dado a sus hijos, y explicó que la única razón por la que el castigo es menor que el tiempo máximo es porque aceptaron la responsabilidad en una etapa temprana del procedimiento. Eso les ahorró a sus hijos tener que revivir la humillación y el daño que sufrieron en esa casa del terror. Los hermanos ahora. Lo cierto es que los hermanos Turpin no recibieron la ayuda necesaria por parte del Estado. Por ejemplo, los más grandes, que vivían en la misma ignorancia que sus hermanos menores, no fueron apoyados en el complejo proceso que significó para ellos insertarse en el mundo real y ser personas independientes. De hecho, varios de ellos tuvieron periodos en los que no sabían si iban a tener un lugar para vivir o comida. Incluso cuando se habían donado más de $600,000 para los 13 hermanos, cuando se dio a conocer el caso, según la investigación de ABC News, que tuvo acceso a una investigación judicial. En cuanto a la situación de los hermanos, estos fondos no se habrían malversado o gastado en cosas ajenas a los hermanos, pero sí se mantuvieron en cuentas seguras quietos, lo que explica que varios de los hermanos tuviese problemas económicos e inestabilidad o inseguridad en cuanto a sus necesidades básicas. Por otra parte, los 6 hermanos que fueron enviados a un hogar de acogida por ser menores de edad tuvieron un destino todavía más complicado, pues según lo que afirmó su abogado en ese hogar, fueron maltratados nuevamente de forma sexual, física y psicológica, lo que llevó a que se dedicara posteriormente a sus abogados y guardianes legales a denunciar al condado de Riverside y en específico a la agencia de acogida ChildNet Youth Family Service por ser incapaces de garantizar la seguridad de los 6 niños que ya contaban con un historial de abusos y maltratos. En las demandas consta como que los niños denunciaron una vez más ser golpeados con zapatos en la cara, que le jalonaran el pelo, les golpearan con un cinturón, entre otros maltratos, como ser obligados a comer su propio vómito después de haber sido obligados a comer cantidades exageradas de comida. Lo más indignante es que la agencia de acogida visitaba regularmente el hogar o intentaba hacerlo, ya que los adultos responsables no les permitían ingresar en sí a la casa y hacía que los niños le vieran solo en el jardín o entrada de la misma, por lo que no es ilógico pensar que la agencia estaba al tanto de los maltratos, que o por lo menos tenía los indicios para saber que algo extraño estaba sucediendo. Mucho más si tenemos en cuenta que se supone que deberían garantizar la seguridad de los niños o los que localizaban con familias de acogidas. Finalmente, las demandas fueron escuchadas y en el año 2021, después de 3 años de maltratos en una casa nueva, los 6 niños Turpin fueron retirados del hogar y los adultos responsables o sus padres de acogida fueron arrestados bajo cargos de negligencia y maltrato infantil. Las autoridades de California debieron declarar públicamente que reconocían haberle fallado a estos niños, siendo incapaz de garantizarle los cuidados y la tranquilidad que tanto se merecían. Hoy por hoy, Jordan, como el resto de los más grandes, tiene sus redes sociales y ocasionalmente brinda su testimonio o documentales o entrevistas, mientras intentan insertarse en la sociedad que nunca antes habían conocido. Sobre los hermanos más pequeños, no han existido malas noticias, por lo que podemos esperar que finalmente están en el hogar cariñoso que se merecen, recibiendo el cuidado y amor que nunca antes habían conocido. Conclusión y despedida. ¿Y tú qué piensas de este caso? ¿Merecen David y Louise la posibilidad de salir en libertad condicional? Voy a estar leyendo todas las opiniones que hay en los comentarios, así que no dudes en dejar la tuya. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poco más de este caso. Si te gustó, puedes suscribirte y dejar tu like. Gracias. Hasta la próxima.
Cuídate.